nosotros vamos a entrar a este cementerio, el cementerio del norte, que todo el mundo conoce como de la Recoleta, por la cercanía del viejo convento franciscano del Pilar, donde estaban los recoletos, es decir, los frailes retirados, los frailes estudiosos, los frailes que no tenían una activa vida pastoral, y es el primer cementerio público que tuvo la República Argentina, acompañó toda la historia, y la fachada que estamos contemplando tiene varias características que necesito advertirles. En primer lugar, si ustedes miran en la parte superior, verán que hay una frase latina, me imagino que todos hablan latín con fluidez, requiescant in pace o requiescant in pace, que es la frase latina que los vivos dedicamos a los muertos, descansen en paz, el tradicional RIP. Cuando salgamos vamos a ver que los muertos contestan desde el edificio, el arquitecto era un bromista de la arquitectura, y además marcó simbólicamente la entrada del cementerio como para que quede claro. Bajo la cornisa ustedes verán que hay 13 símbolos funerarios, el 13 número de la muerte para varias numerologías, esta es una de las características. Sería, digamos, nada importante el 13, salvo que cuando miramos hacia abajo vemos que son 4 columnas, que son 6 puertas y que sobre cada una de las aberturas hay un reloj de agua con alas. ¿Por qué reloj de agua? Clepsidra. Porque el tiempo de la vida lo medimos con tierra, el reloj de arena, el tiempo de la muerte se mide con agua. La contradicción de la vida y la muerte marcada en la contradicción de los dos únicos elementos que se combinan. Uno mezcla el agua y la tierra y obtiene barro. 4 columnas, 6 puertas, 3 relojes, 4 y 6, 10 y 3, 13. Ya empieza a inquietarnos un poco el tema de la aparición del número de la muerte. Esta inquietud que ustedes van sintiendo, si algo no lo ven, me avisan. Ahí están los reloj de agua con alas. Bien, bien. Bueno, y este temor que van sintiendo se va a acentuar cuando vean esta fachada, que es posterior al cementerio, era masón, Juan Antonio Busquiazo. Muchos arquitectos fueron masones y puso 3 veces el número de la muerte en la entrada, porque para los masones el símbolo es algo que requiere interpretación, no son signos. Uno ve un semáforo en rojo y para, no tiene que interpretarlo, directamente uno queda marcado. La masonería juega con episodios que están presentes cotidianamente frente a nosotros, pero que si no tenemos la clave de interpretación no sabemos que lo son. No es para obsesionarse, pero hay muchos más símbolos masónicos de los que creemos. Si alguno de ustedes es supersticioso, el hecho de pasar por debajo del número de la muerte, por encima del número de la muerte y a través del número de la muerte, le impide continuar con la visita guiada. Le agradecemos que haya participado. Nosotros en los últimos años tenemos bastante más miedo cada vez que salimos del cementerio que cuando entramos, así que si les parece bien. La placa que tiene una fecha sobre el piso, ahí en el centro de este edificio, marca el año de 1881, que es cuando se construye esta entrada monumental. En 1880, la Argentina trajo a Buenos Aires los restos del Libertador San Martín, que había muerto en Boulogne-sur-Mer, y allí estaban depositados desde entonces. Como el testamento del Libertador era bastante confuso, porque dice: deseo ser conducido al cementerio sin ninguna clase de funeral, pero deseo que mi corazón repose en el de Buenos Aires. Ese en el de Buenos Aires motivó años de discusión, porque era en el cementerio de Buenos Aires o en el corazón de Buenos Aires. Entonces el presidente Avellaneda, que tenía ansias de poeta, decidió que era el corazón de Buenos Aires, y entonces se decidió por la catedral, que era el edificio más antiguo conservado en el centro. San Martín fue sepultado en un monumento extraordinario, pero al estar dentro de la iglesia catedral de Buenos Aires, no pudieron nunca más los masones rendirle un homenaje. Después vamos a ver la relación conflictiva entre la iglesia católica y los masones. Entonces
los masones no pudieron homenajear nunca más a San Martín en su tumba. Entonces tuvieron que hacerlo desde ahí, en el monumento a San Martín que está en la Plaza San Martín. Entonces decidieron construir esta venganza de la catedral, que es esta entrada a la Recoleta. ¿Por qué decimos que es una venganza de la catedral? Es una forma vulgar en que se la conoció, porque nosotros estamos en un templo masónico. Quiero comentarles algo. Cuando yo voy a hablar de templo masónico, muchas veces hablo de templo masónico en sentido arquitectónico, es decir, que reúne todas las condiciones del templo masónico, lo cual no quiere decir que se hayan celebrado ritos allí. Cuando hable de los ritos les diré dónde está. ¿Por qué sabemos que esto es un templo masónico? Porque si ustedes miran hacia arriba, y yo les pido que rápidamente me dibujen el plano de este edificio, seguramente ustedes trazarían un rectángulo y vamos bien. Bueno, no, esto no es un rectángulo, es un paralelepípedo irregular. No lo voy a repetir porque estuve desde el martes practicando. Bien. ¿Por qué? Porque estas son dos paralelas. Aquellas son dos paralelas. Estas son paralelas, pero los ángulos no son rectos. Aquel ángulo mide 91 grados, aquel mide 89, por lo tanto esto visto de arriba es un paralelogramo, que es la representación masónica del mundo físico mensurable, del mundo físico que se puede medir. Lo vamos a ver ahora en unos monumentos. Si ustedes no me creen, entonces se los voy a demostrar prácticamente. El piso de baldosa, vamos a dar el piso de la baldosa cuadrada. Si yo vengo a la puerta del cementerio, la línea recta de las baldosas centrales queda a mi izquierda. Yo voy caminando, salgo por aquí, y la misma línea quedó a mi derecha. Esto es irregular, aunque el panorama nos crea un rectángulo. Esto obliga a que todos, católicos o no, que son sepultados aquí, tengan que pasar por un templo masónico para entrar al cementerio. La venganza de la catedral. 1881, les decía la fecha de construcción de este monumento. 1822, el gobernador de Buenos Aires, el general Martín Rodríguez, pero quien inspiró estas medidas anticlericales, cementerios públicos, expropiación y confiscación de conventos, era Bernardino Rivadavia, masón. 1881 el país era gobernado por el general Julio Argentino Roca y Torcuato de Alvear, que era su primer intendente de Buenos Aires. Roca no era masón, pero Alvear sí. Y 2003 es la fecha de una restauración importante que se hizo en el cementerio, se puso la placa, y esto nos permite decir que ponerte una placa en homenaje propio en el cementerio de la Recoleta no es muy auspicioso, porque fue puesta por el presidente Eduardo Duvalde y el jefe de gobierno Aníbal Ibarra, cuya carrera política rápidamente quedó trunca. Si no nos reímos de esas cosas. Antes yo lo aclaraba. Yo suelo tratar de divertirme con todos los aspectos de la vida, lo que incluye a la política. Por lo tanto, hago chistes políticos, pero que son chistes. No hay que tomarlos en serio. Tenemos que recuperar el humor. Nosotros estamos entrando a este cementerio que es considerado uno de los 3 cementerios patrimoniales más valiosos del mundo. Junto al cementerio de Père Lachaise en París, Staglieno en Génova, la Recoleta reúne elementos que lo hacen verdaderamente únicos el cementerio patrimonial. Siempre comparamos cosas del mismo tiempo. Estamos hablando de cementerios del 1700 para acá, ¿no? Repositorios funerarios anteriores. Este cementerio reúne la mayor colección de esculturas al aire libre que hay en el mundo moderno, son más de 1500 esculturas. Reúne la mayor colección de vitrales que hay en el mundo, curiosamente colocados dentro de las bóvedas, por lo que para disfrutarlos hay que permanecer dentro de los mausoleos. Como otra curiosidad, diremos que en las casi 6 hectáreas que tiene el cementerio hay unos 5.000 monumentos, los cuales muchos de ellos llegan hasta los 15 metros de profundidad, por lo tanto hay cerca de 350.000 sepultados aquí. El otro gran cementerio de Buenos Aires, que es la Chacarita, hoy el cementerio de Occidente más grande del mundo, 150 inhumaciones diarias,
Ustedes saben que los argentinos somos así, ¿no? Es decir, el territorio más extenso del mundo de habla española, el teatro lírico más grande del mundo de forma italiana, la avenida más ancha del mundo, la cesación de pagos más grande de la historia. Es decir, los argentinos somos así. Y le hemos incorporado el cementerio más grande del mundo. Como detalle importante, van a ver ustedes prácticamente todos los nombres de las calles, de los pueblos, de los accidentes geográficos de la Argentina, porque este es el Panteón Nacional de la República. Aquí hay sepultados 5 miembros de la primera Junta de Gobierno de 1810, 5 firmantes del Acta de la Independencia de 1816, directores supremos, triunviros, y de los 40 presidentes argentinos muertos, 26 están aquí. Es decir que a lo largo del tiempo se ha constituido naturalmente en el Panteón Nacional. Vamos a dar una definición de diccionario de la masonería, para empezar a entender. La masonería es una institución formada por librepensadores, es decir, personas que confían en la ciencia y en el pensamiento racional para llegar a la verdad, que suelen reunirse en grupos llamados logias, cuya finalidad es la filantropía, es decir, actos que mejoren la condición humana, el amor a la humanidad. Esto, digamos, es una definición que muchísimas instituciones podrían reunirlas, pero hay 3 características que hacen de la masonería algo especial. En primer lugar, celebran ritos, por lo tanto se convierte la masonería en una institución esotérica en el sentido de relacionar distintos estados del hombre, el mundo espiritual, el mundo físico. Han manejado su vida siempre con una enorme discreción, aunque en general se lo ha confundido con el secreto. La masonería no es secreta, porque si no, no estarían los templos masónicos a la calle, pero sí se comportan en forma discreta. Y hay otro elemento que es quizá uno de los más polémicos, que tiene que ver con que no se puede entrar a la masonería porque uno lo desea, sino porque a uno lo invitan. Y ese actuar discreto ha dado rienda suelta a que la literatura, el cine y demás crearan una serie de fantasías. Hay un personaje que ahora está en los diarios por otras razones, pero que en una época era, digamos, yo decía el nombre y todas las chicas, era Johnny Depp, que ha caído en desgracia, pobre tipo, que, bueno, no sé si pobre tipo, pero por lo menos frente a las chicas ha caído en desgracia, que hizo una película que yo recomiendo ver para entender los rituales de la masonería, que es From the Hill, desde el abismo, que es una película policial ambientada en los tiempos de Jack el Destripador, donde Sherlock Holmes intenta descubrir quién es el asesino de Mitre Street. Lo que es interesante es que ahí hay filmaciones dentro de la Gran Logia de Inglaterra y hay una serie de rituales que, como nunca nadie que no pertenezca a la masonería ha participado, la literatura, la cinematografía le ha dado rienda suelta a la imaginación. De hecho, el Código Da Vinci también ha hecho una melange de cosas que sirven para ilustrar, pero que nunca hay que tomarlas como hechos reales, ¿de acuerdo? Esto es importante decirlo. Un dato que es muy importante, porque ya hubo varias preguntas de ustedes, tiene que ver con la condición religiosa de los masones. Un masón puede ser católico, anglicano, judío, musulmán, budista, puede pertenecer a cualquier religión, puede ser agnóstico, pero no puede ser ateo. Es decir, tiene que creer en un principio ordenador del cosmos, llámelo como lo llame. Por eso, esto es muy importante entenderlo, porque después la masonería ha tenido terribles conflictos con las iglesias que tienen clero, básicamente con la Iglesia Católica. Vamos a ir viendo por qué, pero no es porque son ateos, sino porque creen que los cleros en las religiones
han servido para evitar que el pueblo, por medio del razonamiento, lleguen a las verdades verdaderas. Entonces, que el dogma es una forma de impedir que el pueblo, que la gente razone y llegue a esas verdades. Yo quiero hacer una aclaración que no la he hecho, les pido disculpas, pero que es importante. Yo no soy masón. Es decir, yo hablo sobre algo que para mí es un atrayente tema de investigación al que le dedico mucho tiempo, pero yo hablo desde afuera, no hablo desde adentro, ¿no? Lo cual es una apreciación importante. No podría hacer eso con el Racing Club, por ejemplo. Todos sabemos que es una institución superior de la humanidad, pero yo lo hago incluso con siempre pasión. Fue, a mi entender, la tumba de mayor significación histórica del cementerio, porque guarda los restos de Cornelio Judas Tadeo de Saavedra, presidente del primer gobierno patrio en 1810, y está ubicada en el lugar más importante determinado en este cementerio en 1828 para los padres de la patria. Este rincón triangular, que no es casual que sea triangular, después vamos a ver, fue determinado por el arquitecto Próspero Catelén en tiempos del gobernador Dorrego. Catelén era masón, Dorrego no, y en este lugar importante está sepultado este personaje central de nuestra historia, que ustedes saben que nació en lo que hoy es Bolivia, nació en el Potosí. Está la casa en la que nació Cornelio de Saavedra, y siempre que uno se encuentra con algún boliviano y uno le dice que es argentino, el primer presidente de ustedes fue nuestro. Es así, como una forma de mostrar, bueno, en aquel tiempo no se lo puede considerar de ninguna manera extranjero porque todo conformaba el virreinato del Río de la Plata, que se iba a convertir en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que este personaje fue muy importante. Después, el cuarto de este camino, que es el más importante, es un firmante del Acta de la Independencia, el presbítero Antonio Sáenz, en este año del Bicentenario, tenemos que recordarlo, que fue luego el rector fundador de la Universidad de Buenos Aires, en 1821. Y un detalle interesante fue que Sáenz participó de una serie de escenas clericales bastante complicadas. El obispo Lué y Riega, que era uno de los líderes políticos imperiales, invitó a cenar al presbítero Alberti, integrante de la primera junta, que al día siguiente amaneció muerto. Un par de años después, el presbítero Sáenz invitó a cenar al obispo Lué y Riega, que a la mañana siguiente amaneció muerto. Preventivamente no hubo más cenas entre curas durante un largo tiempo en Buenos Aires, habida cuenta de esas cuestiones. Yo el otro día, charlando con el cardenal Poli, le digo, el cardenal Poli, que es un intelectual, un tipo muy reservado, es historiador, es del gremio. Entonces le dije, llegó el momento, tenemos que exhumarlo a Lué y ver si es cierto que lo envenenaron o no. Entonces me miró y me dijo, ¿por qué no se deja de joder, Lázaro? Lo vamos a dejar para otro que tenga. Yo no quiero que ustedes se obsesionen con los símbolos masónicos, pero tengo que decirles que hay muchos más símbolos masónicos de los que ustedes aprecian. Yo estoy parado en el centro del diseño del cementerio viejo, 1828, que es igual a que yo estuviera parado en la Plaza Arenales de Devoto, o que estuviera parado en la Plaza Moreno de la Plata, o que estuviera parado en la confluencia de las dos diagonales centrales de la ciudad de Campana, o en el monumento a Rudecindo Alvarado en la ciudad de Miramar, porque este gran símbolo masónico, que es un cuadrado con sus dos alturas centrales marcadas y las dos diagonales, es una forma de presencia de un símbolo masónico. ¿Por qué? Porque este cuadrado representa a la posibilidad de la ciencia. Con una sola medida puedo yo determinar todas las demás en un cuadrado que tenga estas marcas. Aquí el arquitecto fue Próspero Catelén, que ya les había dicho. Fíjense qué curiosidad, por alguien que me preguntaba la relación entre masonería e iglesia católica. Este arquitecto es quien hace la fachada actual de la Catedral de Buenos Aires. Es decir que
no estaba tan clara la separación ni el odio. Yo para el final me reservo el nombre de un cardenal argentino que es miembro de la masonería, ¿no? Y después vamos a ver algunas otras cosas. Ese es un dato que tiene otro valor, después lo negociamos, pero vale la pena generar la expectativa. Pedro Benoit, el autor de La Ciudad de la Plata, también pertenecía a la masonería. La masonería tiene en su diseño, la Ciudad de la Plata tiene en su diseño 33 símbolos masónicos, y en el centro, donde está el eje monumental, donde se levantan todos los edificios de gobierno, la catedral, que en ese entonces era la catedral de la provincia de Buenos Aires, la gobernación, el municipio, el poder legislativo, el poder judicial, todos los ministerios, están dentro de las diagonales 77, 78, 79 y 80, ¿sí? Que son 4 diagonales que no tienen sentido arquitectónico, es decir, uno ve la ciudad, no tiene sentido urbano, complican el tránsito a lo largo y a lo ancho de la ciudad, pero si uno los mira desde el aire, son 2 compases masónicos enfrentados uno contra el otro, y dentro de los cuales están todos los edificios de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para tener en cuenta. Ahora vamos a ir a ver un edificio que es un templo masónico, donde vamos a explicar muchas cuestiones y nos complicaremos con otras. El más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires, y probablemente uno de los más grandes del mundo, es el hall, el vestíbulo principal de la estación Retiro, que es un vestíbulo que tiene 125 metros de largo por 25 metros de ancho por 25 metros de altura, que está toda la iluminación natural, entra a través de ventanas que son un cuadrado con las 2 diagonales y las 2 alturas marcadas, un símbolo de la arquitectura industrial permanente en todo el mundo, que está iluminado por antorchas cuya cantidad surge de la multiplicación de los 3 números primos de una cifra, 3 por 5 por 7 por 5 por 3, esa es la cantidad de antorchas que iluminan el hall, y las antorchas están de a 3, las 2 exteriores formando un compás masónico con la tercera atravesada, y están atadas por una corona de laurel sujeta por la cinta de la fraternidad masónica que ahora les voy a mostrar. Si ustedes quieren ir a digamos, cuando muere alguna persona ilustre, quieren saber si es masón o no, van al velatorio, y si es velado con antorchas es masón, si es velado con velas es una persona común. Cuando el presidente Alfonsín murió, en la cabecera del ataúd había 3 antorchas y en los laterales había 6 velas. Después, al día siguiente, en el diario La Nación, el tercer aviso fúnebre decía: el gran maestre de la Gran Logia Nacional Argentina de los libres y aceptados masones del rito escocés antiguo saluda al señor presidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín, nuestro hermano, que ha partido rumbo al Gran Oriente, y pide una oración en su memoria. Cuando murió Néstor Kirchner, el mismo aviso decía: el gran maestro saluda a la señora presidenta de la República por el fallecimiento de su esposo, el presidente de la República Argentina, Néstor Carlos Kirchner, pidiendo una oración en su memoria. No había ahí ninguna hermandad. Bueno, ¿por qué decimos que esto es un templo masónico? Ahora lo vamos a ver. Pero cuando nosotros enfrentamos una obra que tiene símbolos masónicos, es imprescindible que sepamos si es masónica porque el constructor la quiso hacer así, porque el arquitecto la diseñó, o si quien la mandó a hacer la pidió masónica. En este caso no hay masones de la familia, por lo tanto suponemos que entre arquitecto y constructor en ellos está la condición masónica. Quien hizo esta obra es un arquitecto francés, René Sergent, que nunca vino a la Argentina. Fue el autor de la Embajada de los Estados Unidos, del Museo Nacional de Arte Decorativo, del Palacio Sanssouci, me estoy olvidando uno de los palacios, el Palacio Larivier, el Palacio Atucha, que
Le dijeron hay que hacer una bóveda para la Recoleta, le dijeron qué tamaño tenía el lugar y la hizo. ¿Por qué decimos que es un templo masónico? En primer lugar, los masones las construcciones las hacen siguiendo las proporciones del templo de Salomón, del primer templo de Salomón. Siempre para entrar es necesario subir 3 escalones. Bien, fíjense que aquí el primero no es un escalón, sino que mantiene la altura de lo que sería el piso. Siempre en la entrada hay unas columnas que sostienen el frontis. ¿Ven que acá hay como unas bolitas? Bueno, las bolitas no son tales, sino que son planetas que representan al mundo físico inconmensurable, el que no se puede medir físicamente. A diferencia del paralelogramo, que es el que se podía medir. Una tarde nos vinimos a contar cuántas bolitas había, y la cantidad de bolitas, de planetas, de mundos inconmensurables que hay aquí, surge de la multiplicación de lo siguiente: 3 por 5 por 7, por 5 por 7 por 5 por 3. Una secuencia matemática exacta. Si miran ustedes aquí, en la base hay 7 pirámides decorativas. Si ustedes cuentan las pirámides, surge de la multiplicación de 3 por 5 por 7 por 5 por 3. Y así, todo lo que se repite, salvo los pares, son en números, en claves numéricas. De un lado y del otro es lo mismo, es simétrico. Van a ver ahí que hay una antorcha hacia abajo. Ustedes saben que la antorcha hacia abajo es la representación de la muerte. Así como la antorcha hacia arriba es la vida, si uno pone una antorcha hacia abajo, si la logra poner vertical, se apaga. Y fíjense que está rodeada por una cinta de tela. Esa es la cinta de la fraternidad masónica, que es el elemento de la arquitectura masónica más presente en el mundo. Empiecen a prestarle atención, en toda la decoración aparece eso. Aquí tenemos un Ouroboros. Ven que es una serpiente que se devora a sí misma. Nada se pierde, todo se transforma. Lavoisier, masón. Está como siendo un aro que rodea a 3 amapolas. La amapola junto con las granadas son 2 de los pocos frutos de la naturaleza que se pudren de adentro hacia afuera. Generalmente la mayoría de los frutos se pudren de afuera hacia adentro. Aquí se produce al revés, que es una acción muy discreta para la maduración. Y en el centro tenemos un símbolo masónico, los fémures que marcan la muerte, el ala del vampiro, que tiene que ver lo del murciélago, que tiene que ver con el tiempo que vuela, pero a la vez con un animal nocturno, la clepsidra, el reloj de agua, arriba el ojo del gran arquitecto del universo, que es la forma que los masones llaman a Dios, a Alá, a Jehová o al Dios que quieran, y después vamos a explicar por qué. Y todo está atado por la cinta de la fraternidad masónica. Y así con todos los símbolos que hay aquí. La fraternidad masónica. Los masones entre sí se llaman hermanos. La fraternidad, que es el primer gremio nacional que hubo en la Argentina, fundado por las empresas ferroviarias inglesas para que sus trabajadores maquinistas tuvieran una defensa laboral. Ese gremio es una logia masónica. De hecho, hasta el día de hoy nunca pudo una mujer manejar un tren en línea general en la Argentina. Ustedes van a ver maquinistas en el subte, que pertenece a UTA, no pertenece a la fraternidad. Y de hecho, la fraternidad es de los pocos gremios que tiene todavía la potestad de impedir que trabaje alguien que no rinda examen en la fraternidad. O sea, uno puede venir como maquinista después de 30 años de manejar la misma locomotora que se usa acá en Estados Unidos. Si la fraternidad no lo habilita, no puede trabajar. La empresa no lo toma. Y lo que es interesante, hoy día no podría asegurar que se sigan respetando los rituales. Es el único gremio argentino, sí, que no se llaman compañeros entre sí. Los fraternales son socios. ¿Qué tal socio? ¿Cómo le va socio? ¿Cómo le va socio? No se llaman compañeros. De hecho, cuando antes era un poquito más liberal la cosa y uno podía subirse a las locomotoras, uno se iba con una docena de facturas y le decía: ¿qué tal socio? ¿Cómo le va? Suba.
y jamás una mujer subía a una locomotora y andaba en vía general. De hecho, a mí me tocó en una ocasión, viniendo de Mar del Plata, uno de los maquinistas venía con su novia y la novia estaba en el tren. Entonces cuando él quería ver cómo andaba, él se iba al tren. Pero la novia no podía subir a la locomotora. Después vamos a hablar de las mujeres y la masonería cuando estemos saliendo y yo pueda saber que al decir lo que voy a decir puedo salir rápido. Ahí está, en segundo lugar, la que está coronada por un niño, ¿lo ven? Bueno, para todas las religiones y también para los masones, si hay un reencuentro posterior a la vida física con la divinidad, el hombre tiene que llegar en estado inocente. Cada religión resuelve esa... ¿Por qué no pasan un poquito más? Porque si no ustedes no están viendo lo que necesito mostrar. Entonces, esa inocencia, los católicos la obtenemos por medio de la confesión y por medio del juicio final. Los judíos lo obtienen a través del Día del Perdón, los musulmanes a través del mes de Ramadán. Es decir, cada religión, los budistas y las religiones orientales a través del karma, pero todos aceptan ese concepto de la inocencia para llegar al cielo. Lo más cerca al cielo que hay ahí es un niño inocente, que está parado en un respiradero, pero que visto de arriba es el ojo del gran arquitecto, y cada uno de los lados del respiradero es la entrada al templo de Salomón. La cúpula es una media naranja, que es la representación del mundo físico. Es decir, aparecen todos los símbolos. Esa bóveda es la bóveda de la logia Obediencia a la Ley, logia número 13 de la Argentina, y aquí podemos detenernos en ver cuál fue el origen histórico de la masonería. Los masones consideran que su origen está en el día que pecó el hombre y que desde ese día tuvo que trabajar para obtener el pan. Pero que la masonería se expresó de diversas maneras hasta que en 1717 se reúne por primera vez en Londres la Gran Logia de Inglaterra, que se perfecciona cuando celebra sus primeros rituales en 1723. ¿De dónde abreva la masonería? Vamos a hablar de tres tradiciones que hacen que la masonería actúe como tal. La primera es la de los gremios medievales de constructores de arquitectos, donde albañiles, alarifes, arquitectos, ingenieros confluían y manejaban con suma discreción la ciencia, el conocimiento que los había llevado a hacer esos edificios imposibles. Esos gremios son los que lograron los milagros del gótico. Hasta el gótico no se podía ir hacia arriba, se iba hacia, para lograr altura se iba hacia el costado. Con el gótico se ganó altura sin ir hacia el costado. Por eso esos monumentales catedrales que son soberbias, hechas hacia el año 1000. Esos gremios descubrieron que el manejo de esa información técnica les daba mucho poder y mucho dinero. Ese manejo discreto va a trasladarse directamente a la masonería. Como ese es uno de los antecedentes, la palabra masón quiere decir constructor, albañil, alarife, en varios idiomas. En castellano es masón, en inglés es mason, y así en varios idiomas se repite, y donde no se repite es constructor, tiene que ver con la construcción. Por eso a Dios, al gran ordenador del cosmos, se lo llama gran arquitecto del universo. La otra vertiente es la de los templarios, una orden religiosa proveniente de la Edad Media. En la Edad Media hay algo que en general se ignora cuando se habla en contra de las cruzadas y en contra de las guerras de religión, que es el hecho de que todo cristiano en vida tenía que ir una vez por lo menos en su vida a la Tierra Santa. Si no llegaba a la Tierra Santa, no podía llegar al cielo. Esto para entender por qué los musulmanes van a la Meca. Bueno, eso antes regía para todos los cristianos, mientras existía solo un continente con 3 derivaciones. Europa, África y Asia
estaban conectados físicamente, o sea que uno podía llegar caminando a todos los rincones del mundo. Eso cambia cuando el descubrimiento de América, y entonces se levanta esa obligación. Pero mientras era obligación, esas caravanas de peregrinos que iban a Tierra Santa generalmente llevaban todos el dinero y eran presas de bucaneros, saqueadores, ladrones y demás. ¿Qué ocurría? En ese tiempo se funda la Orden de los Templarios, que crearon una serie de monasterios y conventos a lo largo del camino a la Tierra Santa, y son los inventores del cheque. Uno iba al convento que tenía cerca de la casa, depositaba todo el dinero o el oro que necesitaba para llegar a Tierra Santa, le otorgaban un papelito y cuando llegaba al otro convento presentaba el papelito y le daban el dinero que necesitaba para llegar al otro convento. Con lo cual, esas caravanas dejaron de portar todo ese dinero. Cuando un domingo, un lunes a la mañana tengan que ir corriendo al banco porque el gerente lo llama, no se la agarren con el gerente, sino con los que crearon este instrumento satánico que son los cheques. No, pero digo, fíjense que el origen está vinculado a una cuestión práctica absoluta. Esa orden religiosa fue aniquilada por la Iglesia Católica, junto con los jesuitas, son las dos únicas órdenes religiosas que fueron aniquiladas por la Iglesia, solo que los jesuitas fueron restaurados en 1814. La tercera de las tradiciones en las que abreva la masonería para sus comportamientos es la de las organizaciones secretas de la Edad Media y el Renacimiento, digamos ya de la Edad Moderna, Illuminatis y Castrati, todos aquellos que tenían determinados comportamientos compartiendo una condición. De todas esas tradiciones abrevó la masonería para llegar a sus cuestiones actuales. Vamos a pasar ahora delante de la tumba, que van a ver ustedes que tiene 3 escalones, que tiene las dos columnas, que tiene obediencia a la ley. De un lado van a ver el paralelogramo con 3 puntos, el paralelogramo que vimos en la entrada, y los 3 puntos que es un símbolo presente de la masonería. En general los masones, cuando se cartean entre sí por código, ponen 3 puntos. Hay cartas de San Martín que uno las va leyendo, tienen una coherencia, de pronto aparecen 3 puntos, algo que nadie entiende salvo el que lo iba a recibir, se cierran los 3 puntos y la carta sirve normalmente. San Martín era claramente masón. Después, del otro lado, van a ver un signo masónico, el compás y la escuadra conformando una suerte de marco para poner una G que remite a la gran logia, al gran arquitecto, al gran templo, y sobre eso aparece el frontis con el ojo del gran arquitecto del universo. Esta logia, que sigue existiendo, aquí hay sepultados muchos de sus miembros, tiene por finalidad la conservación de las tumbas solemnes de los grandes masones de la historia. Las logias se van creando y tienen un número correlativo. Después vamos a ver qué tipos de logias hay. Vamos. Muy bien. Esta es la tumba del presidente Julio Argentino Roca. Para los que les interese el tema de la discusión sobre Julio Argentino Roca, hoy el diario La Nación sacó un editorial muy valiente que va a traer mucha cola porque hace una defensa cerrada de Roca, basada, muy bien estructurada respecto del uso que hace el populismo de los pueblos originarios, realmente. Pero es otra discusión, pero vale la pena leerla para ver una sólida posición respecto a la defensa de Roca. En este monumento, Julio Argentino Roca no era masón, sí lo era su padre, que es el personaje que está ahí en el frontis, sí lo es su hijo, Julio Argentino Roca, que después fue vicepresidente, que llegó a ser pro gran maestre, es decir, el segundo de la masonería argentina del rito escocés. Pero el monumento está plagado de símbolos masónicos, sobre todo este es el que más me interesa destacar. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Generalmente se habla de que parece la vaina de un puñal, parece un florero sin flores, una antorcha apagada,
pero lo que está a la vista se nos pasa desapercibido porque lo que estamos viendo es una plomada con decoración. La plomada junto al compás y la escuadra es el tercer elemento que un albañil necesita para hacer correctamente las cosas. Por eso está ahí oculta esa imagen. Tenemos arriba las dos antorchas hacia abajo colgando la cinta de la fraternidad, la cruz caída, que es el triunfo de la vida sobre la muerte, envuelta en la cinta de la fraternidad, y así otros símbolos que tienen que ver con eso. Todo lo que vimos hasta ahora es simbología grecolatina y cristiana, con dos columnas egipcias que sostienen el frontis. Sobre la puerta tenemos al león, símbolo de la autoridad. Tenemos 4 nenúfares. Tenemos la forma que tenían los egipcios de dejar mensajes hacia la posteridad dentro de las tumbas. 4 ángeles de la muerte, que curiosamente podemos verlos ahí, son iguales a los querubines de la imaginería cristiana. Los ángeles del amor, los querubines, sí. Después, vamos hacia arriba, tenemos las 3 pirámides, la esfinge, y arriba de todo, el ojo del gran arquitecto, pero según la simbología egipcia, el gran ojo de Horus. Es decir, según cada... Ustedes van a encontrar que aquí en el cementerio hay más de 120 tumbas que son egipcias. Inmigración inexistente en la Argentina. Esto tiene que ver con el uso de la simbología egipcia para representar a la masonería. Aquí está sepultado un ministro de Hacienda de Roca y también el historiador José María Rosa, uno de los grandes del revisionismo argentino, cuando el revisionismo era una cosa seria, ¿no? Así que... Pero fíjense cómo está esto. Vamos ahora... ¿Hay algún músico entre nosotros? Porque necesitaría... De Vicente López y Planes. Un gran personaje de la historia argentina, recordado básicamente por ser el autor del himno nacional, pero que fue presidente de la República luego de la renuncia de Rivadavia en 1827, y fue el gobernador de Buenos Aires que sucedió a Juan Manuel de Rosas, y que además firmara el Pacto de San Nicolás, el Acuerdo de San Nicolás. Pero vamos a detenernos en un aspecto interesante. Nosotros aquí tenemos claramente que el techo de la bóveda es una pirámide muy chata, que los eslabones, que alcanzan a ser 66, es decir, 2 veces 33, después vamos a ver de qué se trata, tienen que ver que son rectangulares, que es un símbolo masónico, la cadena rectangular, pero que a su vez la arquitectura la usa por cuestiones estéticas. Ustedes saben que la música, ha habido una gran cantidad de compositores masones, quizá el más notable de todos es Wolfgang Amadeus Mozart, que en la flauta mágica es la teatralización musical de un rito masónico, un rito de iniciación. O sea que uno puede ver la flauta mágica con algunos elementos y descubrir que es un rito iniciático de la masonería. Pero hay algo que es muy interesante, que Mozart, Beethoven, Piazzolla, Gershwin, todos músicos de la masonería, en muchas de sus composiciones, sobre todo las más importantes, las que ellos creyeron más importantes, lo que voy a decir ahora me meto en un berenjenal que no tengo del todo claro porque yo no sé nada de música, ¿de acuerdo? Pero los primeros 20 acordes de la flauta mágica, la 9ª sinfonía de Beethoven, Verano porteño, o sinfonía de Gershwin, Sinfonía en Blue. Rhapsody in Blue, ahí está, en azul, gracias. Todos los 20 primeros acordes tienen la misma secuencia matemática musical. Voy a tratar de explicar qué es esto y lo hago sin saber música. Si ustedes definen matemáticamente esos 20 acordes, la primera nota es la mitad de la segunda y la tercera es el doble de la primera. Y así se conforma una secuencia matemática que se reproduce igual. Es decir, si la primera nota es una negra, la segunda es una corchea y la tercera es una blanca. Ahora, si la primera es una blanca, la segunda es una negra y la tercera es una redonda. ¿Se entiende? Es decir,
No es que va a sonar igual porque son notas diferentes, pero además, si ustedes hacen como una suerte de línea que une todas esas notas en los primeros 20 acordes, no importa la nota en la que empiece, pero sí la secuencia es una secuencia que se repite como si fuera un electrocardiograma que se traslada. O sea, si la primera nace en Do, la segunda es Re y la tercera es Fa, pero si la primera es Re, la segunda es Mi y la tercera es Fa, Sol. Entonces no suena igual porque son notas diferentes, porque son, digamos, tienen diferentes sonidos, pero a su vez diferente peso, sin embargo son iguales. Lo cual habla, bueno, Blas Parera, el autor del himno nacional, a mí me lo mostraron con el himno nacional argentino comparado con Verano Porteño, y son iguales. Y ustedes, si uno dice que el tan, tiene algo que ver con... Bueno, pero sí lo tiene porque comienzan en notas diferentes y en notas de largo diferente. Es un detalle interesante, por eso pido el auxilio de un músico, porque me estoy metiendo en un berenjenal del cual no puedo salir. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está don Vicente López y Planes, está sepultado aquí Vicente Fidel López, su hijo, que fue el primer enciclopedista histórico de la Argentina al escribir la historia de la República Argentina. Y un dato muy importante es que los dos primeros historiadores de lo que se llama la historiografía liberal, que son Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, los dos fueron grandes maestres de la Gran Logia Nacional Argentina del Rito Escocés Antiguo. Bartolomé Mitre, fundador de la historiografía argentina, es también el fundador del Colegio Militar, de la Escuela Militar de Bolivia, y la obra de Mitre es un orgullo para los argentinos que en el ámbito académico en Bolivia sea tomada como la base de la historiografía boliviana, ¿no? Porque la primera etapa fue lo mismo, la vida de Belgrano fue en las... Quiero decirles que este monumento que guarda los restos de Domingo Faustino Sarmiento, probablemente el argentino más importante de todos los tiempos, es el único monumento en el cementerio que tiene placas públicas de la masonería. Podríamos hablar horas de Sarmiento, de hecho en septiembre vamos a dedicarle una visita exclusivamente a él. Yo estoy ya en el terreno del fanatismo respecto a Sarmiento, que trato de controlar, pero este monumento, que tiene 99 eslabones laterales, es decir, tiene 3 veces el número 33, Sarmiento era grado 33 de la masonería, el más alto grado de la masonería, está hecho según los cánones del grado 18 de la masonería, una pirámide, y tiene 2 placas, tiene el damero, todos son hechos que tienen que ver con la simbología masónica. Ahora, damero hay desde el Imperio Romano, o sea, los masones toman elementos anteriores y los resignifican. Me voy a acercar aquí a esta placa. Esta placa dice lo siguiente. Primero, en una suerte de arco de letras, dice A, L, G, D, G, A, D, U. Cada una de esas letras seguidas por 3 puntos que marcan que estamos hablando en código masónico. A la gloria del gran arquitecto del universo. Una suerte de invocación. Luego un compás, una escuadra y la G. Y debajo dice la Gran Logia Nacional Argentina al H, ilustre hermano, Domingo Faustino Sarmiento, 11 de septiembre de 1900, EB. Les voy a contar una anécdota porque yo no soy masón, pero me llevo muy bien con muchos masones. Vine con un masón, le dije, ¿qué quiere decir esto? Me explicó todo y le dije, ¿y EB? No se lo puedo decir. Entonces yo le dije, usted se da cuenta que lo único que me voy a dedicar los próximos años de mi vida es averiguar qué quiere decir EB. Muy bien. Entonces vine con varios y todos me decían, no se lo digan. Y entonces hice trampa. Vine con uno y hice que me interesaba otra cosa. Y no le dije que había venido antes con otros masones. Entonces, cuando llegamos a EB me dice, era vulgar. Bueno, ¿me quiere explicar por qué razón sus hermanos no me lo querían decir? Era vulgar porque en cada lugar los masones cuentan el tiempo según el calendario del pueblo.
del vulgo. Era vulgar en el sentido del pueblo. Entonces acá, 1900. Si fuera en Israel sería con el calendario israelita, y si fuera en Arabia con el calendario musulmán. Y entonces digo, ¿y por qué vine con 7 hermanos suyos antes y no me lo quisieron decir? Nos encanta crear misterio donde no vale la pena hacerlo. Y es me pareció buenísimo. Y aquí hace poco, ustedes saben que se cumplieron en el 2011 200 años del nacimiento de Sarmiento, un triángulo de mármol negro con el compás y la escuadra, Sarmiento retratado como vestido como gran maestre, con la banda de gran maestre, y ALGADU, a la gloria del gran arquitecto del universo, Gran Logia de la Argentina de los libres y aceptados masones, Supremo Consejo 33 de la República Argentina, en homenaje al bicentenario de su nacimiento. Los masones consideran que Sarmiento es el masón más importante de la Argentina y de Sudamérica. Un personaje que solo en la Argentina es discutido. Hoy en el mundo hay más de 100 cátedras de sociología dedicadas a Domingo Faustino Sarmiento. Facundo es el libro más estudiado en sociología en el mundo, el libro castellano, ¿no? Porque es una obra maestra que sigue explicando en la Argentina. Parece que Facundo lo escribió esta mañana, Sarmiento. Explica la realidad de hoy maravillosamente. Yo lo leo una vez por mes y no me canso. Es extraordinario. Bueno, el hombre más importante del pensamiento ideológico argentino, que lo recordamos por supuesto por su enorme tarea educativa, así que, pero bueno, masónicamente así está. En este pasillo, la primera tumba de mármol negro brillante, de granito negro que vemos allí, es la tumba de María Eva Duarte de Perón. Ustedes saben que la discusión sobre... Es muy difícil discutir temas sobre Juan Domingo Perón debido a la dificultad de acceder a documentación fehaciente. Documentación que fue destruida a propósito, como la que hacía su legajo militar, documentación que tiene que ver con su origen. Con Evita pasa exactamente lo mismo, y siempre se ha discutido si Perón era o no masón. La masonería en general tiene una visión de tratar de demostrar que Perón nunca fue masón ni nada por el estilo, pero lo que sí está claro es que él perteneció a la logia Pedúe, que era una logia que nace en la masonería, pero que lentamente fue derivando a ser una logia con muchísima relación con la Iglesia Católica, Licciocelli, y termina siendo declarada logia irregular, es decir, la masonería la expulsa, y la discusión de si Perón pertenecía antes o después es una discusión que, como uno no puede ir a pedir los archivos a ver, me permite ver el libro de socios y sacarlo, hace que la discusión sea bastante más compleja. En ese sentido, podemos afirmar que hasta ahora no se ha podido documentar de ninguna manera la pertenencia a la masonería de Perón. De hecho, cuando él muere, la masonería no se hace cargo de la pertenencia de Perón a la masonería, pero forma parte de uno de los misterios que tendremos que ir viendo. Bueno, siempre nos detenemos aquí Esta es la tumba del gobernador Bernet, primer gobernador civil de las Islas Malvinas. Y nos detenemos por dos razones. Primero, para comentar el hecho de que era masón. Y segundo, siempre decimos que no nos cabe duda que las Islas Malvinas deben pertenecer al dominio territorial argentino, de la misma manera que sostenemos que la guerra de 1982 fue un error histórico inmenso, no por las consecuencias de la guerra, sino por las motivaciones, lo que a su vez no nos impide rendirle homenaje a los 649 héroes de Malvinas y a los 16.000 veteranos que pelearon en ella, ¿no? Yo siempre digo que Malvinas es de los asuntos que hay que poner sobre la mesa y distribuir bien para tener un juicio
correcto, yo recomiendo fervorosamente a todos los argentinos visitar las Malvinas. Es una forma de entender las dificultades que tenemos cotidianamente. Porque en realidad el que la Argentina no logre convencer a 2.400 personas, de las cuales solo 1.100 son nacidas en las islas, de que les conviene ser argentinos y no ser ingleses, forma parte de nuestro problema, ¿no? Simplemente la bóveda de mayor valor inmobiliario, valor artístico del cementerio, es la tumba de la familia Leloir. Si ustedes observan, todo lo que se ve metálico es bronce. La imagen de la ascensión que está en la parte inferior de la cúpula fue hecha con teselas doradas a la hoja, es decir, son piedras que tienen oro adherido. Los 4 copones que rodean el cubo inferior son bolas macizas de rhodocrosita, que es una piedra semipreciosa. Y aquí está sepultado Luis Federico Leloir, que fue premio Nobel de Fisiología, de Química y Fisiología en 1970. Ustedes saben que la Argentina ha tenido 5 premios Nobel, 3 premios Nobel de Ciencia, que son los únicos premios Nobel de Ciencia que ha tenido Latinoamérica, y los 5 tienen dos características. Los 5 han sido alumnos de la Universidad Pública Argentina y los 5 son masones, ¿no? Esas son 2 características que tienen que ver con esos grupos de personas. Carlos Saavedra Lamas, Luis Federico Leloir, Bernardo Bucey, César Milstein y Adolfo Pérez Esquivel. Vamos ahora a ver la tumba de una mujer mala. Sabrán disculpar. Bueno, esta es la tumba de una de las maestras de Sarmiento, Emma Nicolai de Caprile, una de las maestras que vinieron desde Estados Unidos a fundar las escuelas normales. Esta es la fundadora de la Escuela Normal 1 de Maestras, que está ahí en la calle Córdoba. Córdoba, frente al edificio de obras sanitarias. 3 consideraciones. Los 65 maestros, o sea, 62 maestras y 3 maestros que vinieron desde Estados Unidos, todos graduados como maestros en la Universidad de Winona, que fueron los fundadores de las escuelas normales y los creadores de la gran educación argentina, porque fueron formadores de maestros, no vinieron a enseñarle a los chicos, vinieron a crear maestras. Pensemos que en Estados Unidos, en 1870, ya las maestras tenían grado universitario, hoy en la Argentina todavía no. Reflexiones que tenemos que hacer. La cuestión es que el autor que la conocía, Emma Nicolai de Caprile, le jugó una broma, porque fíjense, esta dulce maestra que le enseña al niño que desnudo significa que ignora, cómo le enseña a leer, y arriba está la directora. El cuadro es buenísimo. Esto me permite hablar de las mujeres en la masonería. En la Argentina hay 2 grandes logias, la del rito escocés antiguo, que está en Buenos Aires, y la del rito moderno francés, que está en Córdoba. Son las 2 grandes logias a las que confluyen todas las logias que siguen ese rito en el territorio argentino. Esto es así en la Argentina. En Brasil hay 33 grandes logias, en Estados Unidos más de 300, y que no tienen que ver con la cuestión geográfica similar al país, sino por una región en la que hay logias que cumplen el mismo rito. La masonería no tenía, las mujeres no accedían a la masonería hasta que hace poco tiempo relativamente empezaron a acceder. En las logias francesas hay logias estrictamente femeninas, en las logias escocesas empezaron a entrar las mujeres, y yo un día me encontré con un historiador de La Plata, historiador masón, y le pregunté por las mujeres en la masonería. Mire, son un elemento decorativo. No se la agarren conmigo, yo no tengo nada que ver, yo estoy transmitiendo. Hemos permitido que la mujer entre a la masonería para no ser acusados de discriminadores. Pero la mujer es incapaz de levantar con sus propias manos un edificio, por lo tanto no puede ser masona, no puede ser constructora. No se la agarren con... Yo transmito. Otro historiador más moderno de Buenos
Aires me dice, sí, no, ya la mujer está incorporada, va entrando normalmente, y le digo, pero ¿y por qué no hay mujeres en los cargos directivos de la masonería? Y no hay mujeres que sean maestres de una logia. La logia tiene una estructura piramidal electiva. Un maestro, los hermanos y los aprendices, que es exactamente la misma organización de los gremios de albañiles. El capataz, los albañiles y los aprendices, exactamente lo mismo. Y entonces la respuesta fue, es una cuestión de tiempo, ya irá la mujer asumiendo grandes roles, teniendo en cuenta que pasa lo mismo en la sociedad. Los masones más viejos están más cercanos a la primera visión y los masones más modernos cercanos a la segunda. Y se la descripción, yo solamente transmito conocimiento. Que fue el primer vicepresidente de la República, constituyente del 26, constituyente del 53, único argentino en la historia que firmó 2 constituciones. Fue también primer gobernador constitucional de la Argentina en la provincia de San Juan, redactor de la Carta de Mayo, un hombre importante, pero su relación con la masonería abarca el aspecto más oscuro de su vida, cuando en una reunión de la masonería en Buenos Aires, la masonería nace en la Argentina en 1857, luego de la caída de Rosas. Su primer presidente, su primer maestre fue José Roque Pérez. Pero había aquí logias auspiciadas desde el exterior que se reunían aquí. Se reúnen en una reunión Valentín Gómez, Florencio Varela, Juan Cruz Varela y Salvador María del Carril, y deciden convencerlo a Lavalle de que hay que matar a Dorrego. Y de hecho, la carta es fatal. Ha llegado el momento de cortarle la cabeza a la hidra. Se derramará sangre ahora, que será mucha menos que la que se derramará después de no proceder Juan Galo como corresponde. La carta terminaba con un pequeño párrafo que decía: estas son las cartas que hay que quemar, acuérdese de hacerlo. Las guerras civiles son siempre tiempos feroces donde la humanidad muestra sus peores cuestiones. Así que este hombre está... Y la señora no le habló durante los últimos 21 años de su vida por un tema de dinero, y cuando mandó a hacer el mausoleo, a él lo hizo sentado mirando hacia los campos, protegido por el techo, y ella dándole la espalda, sin protección e incómoda, y hace 112 años que están así. Todos sabemos que el rencor de la mujer es eterno. De hecho, acá hay varias parejas, no pido ningún tipo de seña de sentimiento por parte de los maridos, pero yo cada vez que discuto con mi mujer por cualquier elemento, cualquier cosa, ella levanta el dedo y dice: vos que mostraste la hilacha en la primera cita. Yo nunca me atreví a preguntarle nada, porque ya no me acuerdo cuál fue la primera cita, sino que pues ella, digamos, la precisión de la mujer para esas cosas es magnífica, y aquí tienen un ejemplo categórico. Ahí tenemos la tumba de Juan Manuel de Rosas, a quien curiosamente la estatua de Juan Bautista Alberdi le da la espalda. Esto no fue a propósito, pero se dio. Ahí está la tumba de Juan José Paso, secretario de la primera Junta de Gobierno, secretario de la Asamblea del año 13, secretario del Congreso de Tucumán de 1816 y el gran burócrata, Paso con doble S, que era masón. Uno de los ilustres bolivianos que participaron del Congreso de Tucumán fue José Mariano Serrano, que luego se va a convertir en firmante de la independencia de Bolivia. Es decir, es el único hombre en la historia americana que firmó 2 independencias. Primero la de las Provincias Unidas y luego la de Bolivia unos años después. Y vamos por aquí a la más brutal muestra de arte masónico del mundo. No logró hacer pie en los tiempos de Rosas en territorio nacional, pero finalmente en 1848, cuando los unitarios habían hecho fuerte en Montevideo, atacaron la isla Martín García, que fue tomado ese ataque como la primera recuperación del territorio nacional para la libertad. Las guerras civiles son fatales. Lo que es interesante es que ahí en la parte derruida de Martín García habría que hacer una investigación arqueológica, porque se instaló el primer templo masónico en territorio argentino. Luego se instaló aquí en Buenos Aires.
desde 1848 hasta 1910 todos los comandantes de Martín García fueron masones, como una suerte de homenaje a ese hecho. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Si ustedes ven el personaje, Maximino Matoso, está una cinta de la fraternidad atada. En el frontis, la corona de laurel, por un lado, la de muérdago y de olivo por el otro, atada por la cinta de la fraternidad. Donde está el nombre, coronel Maximino Matoso, aparecen las amapolas nuevamente, pero la curiosidad es que todas las placas de mármol están fijadas a la pared por pirámides, no por clavos. Y a su vez, tanto estos dos como estos paneles son paralelogramos, no son rectángulos. Y ahí arriba tienen las antorchas hacia abajo atadas por la cinta de la fraternidad, aquí abajo las granadas de artillería, que suelen ser un símbolo de la masonería porque dentro de la granada es donde se produce todo el proceso que después lleva a la enorme destrucción que provoca la granada, pero que a su vez es símbolo de discreción. Y este que es el símbolo más brutal de la masonería que yo conozco. Acá está representada la pica, que es la representación del poder civil del Estado. El fusil, representación del poder militar del Estado. La bandera argentina, el clarín que llama a la gloria, muérdago, símbolo de la gloria económica, laurel, símbolo de la gloria militar, y olivo, símbolo de la gloria civil del pasado. Todo eso está junto gracias a que está atado por la cinta de la fraternidad masónica. O sea, si no hubiera sido por la masonería, todo esto no se hubiera realizado. Es el mensaje que da esto. Si giramos, ahí vemos lapas. Los que peinan alguna cana recordarán que uno decía, plata lapas no posete, ¿no? Lo cual demuestra que acá hay algunos que peinan muchas más que canas. Yo ya pasé de largo de las canas. Bueno, Alcibíades Lapas, que está sepultado aquí, fue el autor del libro conmemorativo que tuvo la masonería al cumplirse 100 años de la creación de la Gran Logia en 1957. Escribió un libro que es fundamental para entender a la masonería argentina, que se llama La Masonería Argentina a través de sus hombres. Es un pequeño resumen histórico de la masonería universal, un pequeño informe, una pequeña historia de la masonería argentina y 2.600 biografías masónicas de argentinos ilustres. Que es un libro panegírico, un libro elogioso de la masonería, pero los datos de la masonería referidos a cada personaje son perfectos. En qué logias se iniciaron, en qué fecha, por qué logias pasaron, qué grados alcanzaron, qué cargos ocuparon. Así que es un libro esencial, se compra en la Gran Logia que está en la calle Perón al 1200. Cuando le pusieron Perón a esa calle, alguien lo hizo con maldad, porque por ahí Perón para la masonería es un tipo al que no aprecian, habida cuenta que en 1949 Perón aniquiló a la masonería al quitarle la personería jurídica y convertirla en una organización no jurídica. Ilegal o sí, clandestina, ¿no? Y lo curioso es que después, en el año 57, el general Aramburu, que era católico, que era integrista, restauró la masonería, porque si lo había hecho Perón estaba mal. Todos están de acuerdo con eso, ¿no? Para entender el clima de época. Usted me iba a preguntar algo. ¿No tiene 3 escalones? No. No tienen que estar todos los símbolos. La masonería tiene centenares de símbolos. Ahora, si hay 3 escalones, puede ser uno de los 3 símbolos que necesitamos para empezar la lectura simbólica de allí. Ahora vamos al triángulo masónico de la Recoleta, por este camino angosto, los que quieran. Aquí llegamos a este que es conocido como el triángulo masónico del cementerio de la Recoleta. Una pirámide de 3 lados, de base, que vista de arriba es el ojo del gran arquitecto, que tiene un eclecticismo arquitectónico porque la entrada a la pirámide es por un frontis neoclásico, no tiene nada que ver, esto no es arquitectura egipcia, esto es arquitectura neoclásica. Y que si tomamos la hipotenusa de la base y desde esa punta hacemos 3 veces la hipotenusa, llegamos a la hipotenusa del triángulo
del Panteón de los Meritorios, donde comenzamos la visita, donde está sepultado Saavedra. Aquí no hay ningún nombre, pero hay un resumen numerológico del universo. Lo que voy a decir es como lo que expliqué con la música. Ustedes saben que Pitágoras, el filósofo, decía que los números eran las cosas. Esto para nosotros es casi imposible de entender porque nosotros tenemos la idea de que los números representan a las cosas. O sea, nosotros cuando decimos el 3 nos imaginamos 3 ovejas, 3 hornallas, 3 hijos. Nos imaginamos cosas en el número de 3, pero no creemos que el número es la cosa. Él decía que el 1 era Dios, que el 2 era el hombre y la mujer, que el 3 eran las 3 personas de la divinidad. Es decir, cosas muy interesantes, pero los números eran las cosas, no era la representación de la cosa. Es como para nosotros, los occidentales, tratar de entender a los chinos, que son orientales. Es imposible, porque Occidente, que nace con Platón, que es el que establece que para definir algo hay que dividir. O sea, nosotros para decir que es un hombre decimos que es animal racional. ¿De acuerdo? Cuando decimos que es animal, decimos que es viviente y sensible. Y así, de hecho, hoy día hay especialistas en la encarnadura de la uña, del dedo meñique, del pie izquierdo, de la gente que es diestra, y otro especialista que se dedica a la otra uña. Es decir, la ciencia y el conocimiento moderno ha avanzado dividiendo. Antes había un médico clínico que más o menos sabía de todo. Hoy el médico clínico es la chica que está en informes, que te dice quién te tiene que atender. Digamos, decir que uno se adapta a los cambios. Bueno, para los orientales, todo es una parte del uno. Entonces, digamos, van hacia el uno. Entonces aquí tenemos, numerológicamente, estas metopas, vemos 1, 2, 3. Acá vemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, ya tenemos 2 de los números primos. Pero si tomamos las que son sostenidas por las columnas, agregamos la de esta punta y aquella y tenemos las 7. Los 3 números primos de una cifra. Pero además, las metopas tienen 6 simbolitos, 6 como flequitos, ¿no? Bueno, esto representa la estrella de David, que son 3 lados de un triángulo que relaciona a la humanidad con la divinidad y el otro triángulo que relaciona a la divinidad con la humanidad. Es un ida y vuelta, pero digamos la estrella de David tiene uno de los vértices hacia arriba y el otro hacia abajo, además de los 4 hacia los costados, pero las bases están horizontales. Esto significa que uno puede leer la estrella de David como 2 triángulos o puede medirla como un hexágono irregular sobre el que se apoyan 6 triángulos. Por lo tanto, el 6 por 6 por 6, que es 6 lados del hexágono por 6 triángulos por 3 lados de cada triángulo, es el número 108, que representa la síntesis del universo físico. Porque para nosotros el 108 es una representación, no es un resumen matemático. Entonces los explico en carácter, digamos, expositivo, porque tendríamos que romper nuestra cabeza. Por eso nos resulta tan difícil entender a los chinos. Por eso nos resulta difícil entender a un hindú. Es decir, va un argentino a la India y lo primero que se pregunta es ¿por qué no comen vacas? Carne. Y bueno, porque eso tiene que ver con una visión que desde el hindú no entiende cómo nosotros podemos tener mataderos. Porque pensamos diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, cuando entramos aquí, yo les dije, descansen en paz. Acá leemos la respuesta de los muertos. Expectamus Dominum. Los muertos hablan en primera persona y dicen, esperamos al Señor. Una forma de decir que en el cementerio no se termina todo, sino que lo que está transcurriendo aquí es el tiempo de la muerte, que forma parte de lo que sigue al tiempo de la vida y que es previo a la eternidad, que es la ausencia de tiempo, otro concepto inentendible para nosotros. La eternidad no es el tiempo perpetuo, es lo contrario al tiempo perpetuo, es la ausencia de tiempo. Si alguien lo resuelve, exactamente.
Son esas definiciones. Bueno, los símbolos, si les parece bien, se los explico afuera. Aquí les voy a pedir que giremos para mirar los 13 símbolos de la parte superior, así puedo explicárselos. Esperamos que allí lleguen un par de damas que están retrasadas. Aquí lo que vemos es lo siguiente. Vamos a empezar de izquierda y derecha en los extremos. Ustedes van a ver dos ruedas de la fortuna. Una forma de decir que la vida depende de la suerte. ¿Sí? Vamos a empezar desde la izquierda en adelante. Van a ver ustedes que, habiendo toda una cinta de la fraternidad masónica, hay un clavo del cual cuelgan una tijera y un puñal. La tijera es la forma natural de acabar con la vida, cuando pasan los hados y cortan los delgados usos de la vida, una leyenda griega. O el puñal, que es la muerte violenta. El crismón, que es la letra Rho, que parece una P, con la cruz, digamos que parece una X, que es el símbolo que los griegos usaban para hablar de la resurrección. Ese es un símbolo religioso que no tiene nada que ver con la masonería. Luego aparece una corona funeraria envuelta en la cinta de la fraternidad. Luego aparece un planeta cuya representación de la finitud está dada por las alas, se va volando, todo con la cinta de la fraternidad. Luego el triunfo de la vida sobre la muerte, al caer la cruz, envuelta en la cinta de la fraternidad. El del medio pasamos de largo. Luego viene el Ouroboro con un nenúfar. Luego aparece una urna funeraria tapada por una tela, que es la misma representación que los Viernes Santos se hace en las iglesias. Las imágenes se tapan hasta la resurrección. Ahí está la urna tapada hasta la resurrección. Las dos antorchas hacia abajo colgando de un clavo y la cinta de la fraternidad masónica representando el sostén ante la muerte. El búho, símbolo de la oscuridad, pero también símbolo de la sabiduría, símbolo de la noche, de la filosofía. Luego otra clepsidra alada atada por la cinta de la fraternidad, y en el centro aparece esa abeja que es la representación, es entre una abeja y una crisálida. Es decir, tanto la abeja como la mariposa son la demostración de la evolución. Los masones son optimistas metafísicos, es decir, siempre la humanidad va evolucionando positivamente. Es el trabajo el que hace evolucionar a la humanidad, y por lo tanto el gusano del que nace la mariposa evoluciona hasta que sale volando. La abeja comienza siendo un zángano, digamos, tiene de todas las etapas, pero la reina es finalmente la que más trabajo ha hecho, o la que gracias a la cual todos los demás trabajan. Así que ahí tenemos todo eso. Podríamos seguir hablando días, horas. Les recomiendo dos libros. Les recomiendo La masonería argentina a través de sus hombres, que es un libro más ligero, y hay un libro que es muy pesado, pero que es valiosísimo, hecho por un masón, que es Emilio Corbiere, que escribió Masonería 1 y Masonería 2. A su vez también, estén atentos a cuando hay tenidas blancas en el gran templo de la masonería que está en Perón al 1200, porque son actos masónicos en el gran templo donde se hace una ceremonia masónica a la que pueden asistir gente que no está iniciada. Tenida blanca, que son las tenidas a las que pueden asistir quienes no son masones, generalmente vinculadas con algún hecho histórico. Seguramente ahora el 11 de septiembre para Sarmiento va a haber alguna tenida blanca. Hay que estar atentos, suelen ser los sábados siguientes a la noche, pero pueden pasar por ahí a averiguar. El tema es perpetuo. Yo les quiero dar las gracias porque en este Día del Niño, me imagino que todos ustedes vinieron por eso a festejar, y en este día frío se hayan acercado aquí para charlar un rato. Para uno es muy grato como historiador poder charlar de historia de esta manera. Les cuento que estamos haciendo un par de viajes importantes, uno a las estancias jesuíticas de Córdoba, que lo hacemos en septiembre. Estamos empezando un programa de televisión en Canal 7 junto a Felipe Piña en el mes de octubre. Estamos empezando un programa en Canal de la Ciudad, Maravillas Porteñas. Así que estamos con mucha actividad, estamos haciendo mucho lío en las radios, y para noviembre estará nuestro primer libro en la calle, si todo
marcha bien, sobre la vida de Juan Martín de Pueyrredón, un gran olvidado de la historia. Todo está en eduardolazari.com.ar, ahí es mucho más eficaz y eficiente ver todo lo que intentamos hacer, y así que lo último que me resta por decirles es muchísimas gracias, ¿eh? Así que bueno, nada.